Entonces presentamos el solucionario a la pregunta número 4. Dice, la siguiente tabla muestra la distribución del ingreso familiar en nuevos soles correspondiente a 80 familias limeñas. Nos dan una tabla y aquí nos muestran sus indicadores, ¿sí? Una tabla de frecuencias y nos dice determina el número de familias que ganan menos de 650 nuevos soles, ¿no? Entonces acá lo que observamos es que debemos llenar la tabla, ¿no? Esta tabla pertenece al tema estadística y tablas, ¿no? Entonces, como primer paso, lo que vamos a recordar es qué significa la frecuencia relativa, absoluta y la frecuencia y la proporción. La frecuencia relativa nos indica cuántas veces se repiten o hay elementos de ciertas características. Por ejemplo, acá la frecuencia relativa 2 indica que hay 48 familias que ganan entre 500 y 550 nuevos soles de ingresos, ¿no? Eso significa, ¿no? Son las observaciones por intervalo. La absoluta no es otra cosa que el acumulado desde una posición inicial, ¿no? Y la proporción es qué porcentaje del total, ¿no? Qué proporción respecto del total, que vendría a ser la frecuencia relativa o el total de observaciones entre n. N viene a ser el número de datos o la muestra también, ¿no? Que en este caso vendría a ser 80. Entonces, ahora nos toca llenar, ¿no? La tabla. Sabemos que todas las frecuencias relativas, el total debe ser n y n viene a ser 80, ¿no? Entonces comenzamos a llenar. Por ejemplo, acá, si es A, para acumular esta tiene que venir acá, ¿no? Ahora sumamos en aspa, sería A más 48, nos debe dar la frecuencia acumulada 2, ¿no? Que vendría a ser 60. Y ahí tenemos la primera ecuación. Entonces A más 48 nos debe dar 60. Por lo tanto A vendría a ser 12. Llenamos en la tabla. Ahora nos topamos con la frecuencia absoluta 3. No sabemos, pero aprovechamos la proporción, ¿no? Aprovechamos este dato. ¿Y cómo se halla la proporción? Se halla dividiendo la frecuencia relativa entre el total de datos, ¿no? Entonces conocemos la proporción o el porcentaje, que es 0.125. Esto va a ser igual a la frecuencia 3 relativa que estamos buscando dividido entre el total de datos, que viene a ser 80, ¿no? Haciendo operaciones multiplicando sería 1.25 por 8. Eso nos debe dar 10. Entonces llenamos la tabla. Nuevamente, para acumular este 10 tiene que pasar acá, pero sumando con 60, ¿no? 60 más 10 tiene que ser igual a 70. Y nos topamos nuevamente con F4 y hacemos la misma operación, ¿no? Tenemos que 0.75, que es la proporción, vendría a ser igual a F4, todo dividido entre el total de datos, que viene a ser 80. Entonces multiplicamos, quedaría 0.75 por 8, que vendría a ser 6. Entonces llenamos la tabla, nos vamos a detener ahí y completamos datos. La tabla quedaría ahí. Como nos piden el número de familias que ganan menos de 650 nuevos soles, en este caso nos están hablando, nos dice menos de 650, ¿no? Ese indicador para saber cuántos son se llama la frecuencia acumulada. Los que ganan menos de 650 soles, pero más de 450, se encuentran exactamente acá, ¿no? En el nivel 4, FI nivel 4, ¿no? Entonces resaltamos y ves que el total de personas
que tienen ese ingreso, el total de familias limeñas que tienen ese ingreso, hasta menos de 650 nuevos soles vendría a ser 76.